Muchísimas gracias, Jordi. Perdona por apurarte. Pues se sube ya al barco, ¿no? Como última tripulante, Nora María Martínez Yáñez. Ella es profesora contratada, doctora acreditada a titular universitaria de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo del Campus Universitario de Vigo. Es doctora en Derecho y lleva más de 20 años de experiencia docente. También fue asesora del Valedor do Pobo e mediadora en conflictos colectivos del Consello Galego de Relacións Laborais. Su ponencia va a ser de accidentes de los trabajadores del mar en el sector pesquero y contingencias profesionales para examinar tanto las particularidades como las especiales características y luego todo lo que es el tema de las contingencias profesionales, características de este sector y también las enfermedades profesionales que afectan en gran medida a estas personas. Participó en diversas investigaciones, ha sido, como les he dicho, vicedecana también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y do Traballo y participó en la red Redexmar, que une diversos investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, de A Coruña, Vigo, Córdoba y Tours en Francia, volcados al análisis de las problemáticas jurídicas del sector pesquero. Con lo cual, Nora, cuando quieras, si tienes tiempo suficiente, con que dejemos 15 minutos, 10 minutos para un pequeño debate. Sí, me gustaría que siempre es interesante que quede tiempo para el debate, que no seamos solo nosotros aquí a hablar y hablar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera empezar dando la enhorabuena a Osalan por estos 25 años y al personal que compone Osalan por estos 25 años velando por la seguridad y la salud laboral y por la organización de este congreso en el que estoy teniendo la oportunidad de aprender tantísimo. Y, por supuesto, gracias por haber contado conmigo como ponente. Bueno, entonces, mi charla se va a centrar sobre en el caso de que suceda un accidente, de que haya una lesión para la salud de las personas que trabajan en el mar, habrá que determinar si este accidente ha sido una contingencia común o bien ha sido una contingencia profesional. De esto es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Por lo tanto, realmente el foco lo vamos a poner en el sistema de seguridad social. La perspectiva no es exactamente preventiva, porque ya tenemos desgraciadamente un accidente, ya tenemos unos daños para la salud y, por lo tanto, ahora ya se va a desencadenar el sistema de protección de la salud de este trabajador, de protección y de curación, digamos, si es posible, y todo esto atañe, bueno, pues al sistema de seguridad social. Como sabéis, el concepto de accidente de trabajo, por supuesto que engloba todos aquellos accidentes que han sucedido por falta de medidas de seguridad, pero es más amplio porque también engloba otro tipo de accidentes que suceden pues, por una imprudencia temeraria del trabajador, por caso fortuito, por fuerza mayor, pero también es cierto que si se investigan las causas de los accidentes de trabajo en profundidad, en la mayor parte de los casos, un accidente que quizás nos parecía pues, común, en el cual no tenía nada que ver el trabajo, pues se va a considerar accidente de trabajo. Y en ese caso va a dar lugar al desencadenamiento de todas las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues esta es la cuestión. Bien, voy a hablar, por lo tanto, como he dicho, de los accidentes de trabajo de las personas que trabajan en el sector pesquero. Pero lo cierto es que no todas las personas que prestan servicios en el sector pesquero lo hacen en las mismas condiciones, lo hacen de la misma manera. En el sector pesquero encontramos en su mayor parte trabajadores asalariados, trabajadores que están vinculados a empresas de pesca a través de contratos de trabajo. Esto sucede sobre todo en la pesca de altura, donde prácticamente el 100% de los trabajadores son trabajadores asalariados, y también en la pesca de bajura. Pero el trabajo autónomo tiene en la pesca una gran incidencia y en este sentido, donde las explotaciones pesqueras son más pequeñas, es donde vamos a encontrar al autónomo que sale con su buque de pesca y con su pequeña tripulación. Hablamos, por lo tanto, de pesca de bajura, de pesca artesanal. En el marisqueo, tanto a flote o a pie, el
100%, yo diría, de los trabajadores son trabajadores autónomos y en actividades auxiliares muy vinculadas a la pesca, como la de las rederas, nescatillas, etcétera, pues también el trabajo que prestan es trabajo por cuenta propia, trabajo autónomo. Esta distinción es muy importante porque el tratamiento de los accidentes de trabajo en el trabajo asalariado y en el trabajo autónomo no está regulado por las mismas normas, no se aplica la misma normativa y ello finalmente va a tener como consecuencia distintos niveles de protección de cara a cuando sucede un accidente de trabajo. Esto lo vamos a ver a continuación. Bien, yo voy entonces a comenzar mi discurso centrándome en los trabajadores asalariados, las personas que prestan servicios en el sector de la pesca en virtud de un contrato de trabajo. El punto de partida para estudiar y analizar el accidente de trabajo en los trabajadores asalariados en la pesca es el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Preguntaréis, bueno, pues ¿este es un artículo que nos habla del accidente de trabajo en la pesca? Pues no, realmente es un precepto general que regula el concepto de accidente de trabajo en cualquier sector donde haya trabajo asalariado. Por lo tanto, podéis pensar, bueno, pues entonces el concepto de accidente de trabajo en la pesca es exactamente igual que en el resto de los sectores de actividad, pero esta conclusión sería errónea. ¿Por qué? Pues porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a través de numerosas sentencias, ha hecho una interpretación amplia del contenido del artículo 156 cuando lo aplica a accidentes que suceden en el sector de la pesca. De manera que el concepto de accidente de trabajo en la pesca, a través de esa interpretación jurisprudencial, ha adquirido, digamos, un radio de acción, una amplitud que no tiene en el resto de los sectores de actividad. Esto significa que hay accidentes que suceden en todos los sectores de actividad, pero que cuando suceden en la pesca van a ser calificados como accidente de trabajo y cuando suceden en otros sectores van a tener la calificación de accidente común. Y esto matiza ligeramente los datos sobre siniestralidad laboral. Se ha dicho a lo largo de esta mañana que el sector pesquero es un sector con una altísima siniestralidad laboral y esto es completamente cierto, pero también habría que tener en cuenta que algunos accidentes que aparecen calificados como accidentes de trabajo aquí en la pesca no lo serían, no computan como accidentes de trabajo en otros sectores de actividad. Bueno, nos centramos entonces en el artículo 156, que es el concepto de accidente de trabajo. Pues como veis, nos dice este artículo que es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza. Por lo tanto, para que, una vez que sucede un accidente, lo podamos calificar como accidente de trabajo, tienen que concurrir 3 requisitos. Primer requisito, que haya una lesión corporal, pero lesión en sentido amplio, por supuesto, todas estas lesiones que nos ha explicado y nos ha narrado Alejandro, pues golpes, caídas, aplastamientos, etcétera, daños físicos, pero también daños psicológicos, como ha dicho el anterior ponente, y, ojo, también enfermedades derivadas del trabajo que no puedan ser calificadas como enfermedad profesional simplemente porque no están en el listado legal, ¿vale? Entonces, lesión corporal en sentido amplio. En segundo lugar, que esa lesión la sufra un trabajador por cuenta ajena. Y en tercer lugar, una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, que sea el trabajo el que causa la lesión. Y en este sentido, el artículo 156 engloba un concepto de causalidad amplio, porque engloba la causalidad indirecta, cuando la lesión es consecuencia directa del trabajo, y me remito también a los ejemplos que ha puesto Alejandro, pues me golpea una grúa, un aparejo, etcétera. Es evidente que mi trabajo es el que me causa la lesión, pero, ojo, también este concepto integra una relación de causalidad indirecta, es decir, lo que el Tribunal Supremo ha denominado la ocasionalidad relevante. El trabajo no me causa la lesión, pero lo cierto es que si yo no estuviera trabajando a bordo de un buque de pesca en estas condiciones, no resultaría dañado, ¿no? Os pongo ahí, os he citado una sentencia del Tribunal Supremo del 2014 que narra un caso muy, muy ilustrativo de este concepto de ocasionalidad relevante, ¿no? Se trataba de un cocinero de un buque de pesca que el buque amarra en un puerto irlandés a causa del mal tiempo. El cocinero sale a dar un paseo y cuando retorna al buque, al acceder al buque por otra embarcación que se encontraba abarloada, cae al mar y desgraciadamente fallece. Bien, en este caso, ¿esto qué es? ¿Una contingencia común
o una contingencia profesional? ¿Es el trabajo como cocinero a bordo del buque de pesca el que me ha causado la lesión? ¿En causalidad directa? Desde luego que no hay, pero sí hay una causalidad indirecta. Es decir, si tú fueras cocinero en un restaurante, no habrías fallecido de esta manera, no hubieras tenido semejante accidente. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo califica como accidente de trabajo. Bien, entonces es necesario que existan estos 3 requisitos para calificar un accidente como accidente de trabajo, y el problema es que la carga de la prueba recae sobre la persona que quiere esa calificación de la contingencia como profesional, normalmente la víctima o sus causahabientes. Y aquí lo difícil de probar no va a ser la lesión, no va a ser que yo soy un trabajador por cuenta ajena, va a ser la relación de causalidad, sobre todo en estos casos de causalidad indirecta. Realmente la carga de la prueba va a ser muy pesada muchas veces para la víctima. Y esto lo tiene en cuenta ya el propio legislador. Y si seguimos leyendo el artículo 156, vemos que en los párrafos 2 y 3 se establecen una serie de presunciones de laboralidad del accidente, es decir, situaciones en las cuales, si el accidente sucede de una determinada manera, se va a calificar automáticamente como accidente de trabajo. Ya no es necesario probar nada por parte de la víctima, ¿no? El artículo 156.2 es muy largo, contiene enumera varios supuestos, de los cuales solo he traído el del apartado D, que me ha parecido interesante para el ámbito pesquero, ¿no? Que nos dice que son accidentes de trabajo los acaecidos en actos de salvamento. Y también me ha llamado en ese sentido la atención una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se veía un supuesto en el cual pues, lo que había sucedido es que un trabajador había caído por la borda del buque, otro trabajador se había lanzado al mar para salvarle y finalmente, por desgracia, fallecieron los dos. Entonces, la empresa de pesca que los había contratado alega que esto había sido una imprudencia temeraria por parte del trabajador que se lanza a salvar a su compañero y dice, a mí no me impongan un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente el TSJ de Galicia no solo dice que es un accidente de trabajo, por supuesto, sino que además hubo falta de medidas de seguridad e impone el recargo. Pero yo me voy a centrar no en este artículo 156.2, sino en el párrafo tercero, porque es a través de esta presunción del artículo 156.3, a través de la cual el Tribunal Supremo hace esa ampliación del concepto de accidente de trabajo en la pesca. El artículo 156.3 nos dice que se considerará accidente de trabajo todo aquel que suceda en tiempo y lugar de trabajo. Por lo tanto, si yo tengo un accidente en tiempo y lugar de trabajo, yo no tengo que probar nada. Automáticamente esto se va a entender que es un accidente de trabajo. Pero nos dice el precepto, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa esto de prueba en contrario? Bueno, a lo mejor hay alguien interesado en probar que fue una contingencia común. ¿Quiénes pueden estar interesados? Pues el ISM quizás, la mutua de accidentes de trabajo, la empresa, el armador. En este sentido, ¿qué es lo que tienen que probar? Pues tienen que probar que la causa del accidente fue otra, completamente ajena al trabajo. Y si consiguen probar esto, derriban la presunción de laboralidad y la contingencia sería calificada como común. Bien, digamos que lo relevante de este precepto cuando se aplica al sector de la pesca es ¿qué es en la pesca? Tiempo y lugar de trabajo. Ya lo han dicho también mis compañeros cuando han hablado pues, de esas jornadas, en fin, bueno, las peculiaridades temporales y espaciales en el sector pesquero son evidentes para todos vosotros. Y en este sentido, el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación amplísima de lo que se entiende por los conceptos de tiempo de trabajo y lugar de trabajo a efectos de la aplicación de esta presunción de laboralidad en el sector pesquero. En este cuadro os he puesto lo que sucede en el resto de los sectores de actividad. En el resto de los sectores de actividad, estos conceptos de tiempo y lugar de trabajo se intentan interpretar de una manera más o menos estricta. ¿Qué es lugar de trabajo? Bueno, pues el lugar donde yo estoy prestando servicios, mi puesto de trabajo o el domicilio del cliente al que estoy atendiendo. Lugar de trabajo de una manera un poquito más estricta, ¿no? Así, pues quedarían excluidos determinados lugares dentro de la empresa, como los vestuarios. Si el accidente me sucede en vestuario, ¿será accidente de trabajo o no? Bueno, podrá ser accidente de trabajo, pero tendré que probar esa relación de causalidad. No me voy a beneficiar de la presunción de laboralidad, de esa presunción del artículo 156.3. Y con la jornada, con el tiempo de trabajo pasa lo mismo. Bueno, pues son mis horas de trabajo, mi jornada de trabajo, mi horario. Si el accidente me sucede en mi casa por la noche, ¿será accidente de trabajo? Habrá que verlo, ¿vale?
A lo mejor puede ser, pero entonces tienes toda la carga de la prueba, ¿vale? Bien, en el sector pesquero, como veis, sucede todo lo contrario. El Tribunal Supremo ha sido muy generoso a la hora de interpretar estos conceptos y nos dice que el lugar de trabajo son todas las dependencias del buque. Y esto ha sido en el contexto de litigios en los cuales, pues esto, la mutua o la empresa armadora, etcétera, decía, no, mire, pero es que el accidente no sucedió en cubierta, sucedió en su camarote o en el comedor o en un pasillo. Por lo tanto, esto es una contingencia común, no es profesional, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo dice que nanay, ¿no? Que todas las dependencias son lugar de trabajo a efectos de esta presunción. Y lo mismo con el tiempo de trabajo. Todo el tiempo que permanezca el trabajador a bordo, incluso cuando está descansando, es tiempo de trabajo a efectos de determinar esta presunción de laboralidad del artículo 156.3. De esta manera, os traigo algunos ejemplos para que veáis que, aplicando la presunción del artículo 156.3, se han calificado automáticamente como accidentes de trabajo la caída sufrida por el trabajador en el comedor del buque mientras veía una película en tiempo de descanso o la lesión en la rodilla que sufre un trabajador en su camarote mientras duerme. Entonces, obviamente, circunstancias como estas hubieran sido calificadas como contingencia común en cualquier otro sector de actividad. Bien, me voy a referir ahora al tema de las lesiones cardiovasculares como accidente de trabajo, porque, como ya vimos antes, el concepto de lesión del accidente de trabajo engloba aquellas enfermedades derivadas del trabajo que no puedan ser calificadas como profesionales. Y es una jurisprudencia muy asentada del Tribunal Supremo que los daños producidos por procesos patológicos internos que se manifiestan de forma súbita, en pocas palabras, ictus, derrame cerebral, infarto, trombosis, etcétera, lesiones cardiovasculares, pueden ser consideradas accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una evidencia científica de que un trabajo desarrollado en altísimas condiciones de estrés, de fatiga o sobreesfuerzos físicos, y aquí tiene mucho que decir, evidentemente, la prevención de riesgos y la prevención también de los riesgos psicosociales, el trabajo desarrollado en esas circunstancias puede ser causa de lesiones cardiovasculares. Ahora bien, esa evidencia científica no nos sirve para el caso concreto. En todo caso, si queremos que se califique como accidente de trabajo la lesión cardiovascular de un trabajador específico, hay que probar esa relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, salvo que nos encontremos en la circunstancia del artículo 156.3, es decir, que la lesión cardiovascular suceda en tiempo y lugar de trabajo. Entonces, recuperando esos conceptos amplios de tiempo y lugar de trabajo a bordo del buque, nos encontramos que cualquier lesión cardiovascular que sufra el trabajador a bordo del buque de pesca mientras está embarcado va a ser calificada automáticamente como accidente de trabajo. Y bueno, pues aquí tenemos muchas sentencias en las cuales a veces el infarto pues, se da cuando el trabajador está trabajando y otras veces en periodo de descanso, etcétera, pero esto es irrelevante, siempre va a ser calificada como contingencia profesional. Pero habíamos dicho que la presunción de laboralidad admite prueba en contrario. ¿Qué es lo que hay que probar en este caso? En este caso la prueba es realmente muy dificultosa, porque lo que hay que probar es que la lesión cardiovascular tuvo otra causa completamente distinta que el trabajo. Entonces podéis pensar, bueno, entonces lo que hay que probar es el trabajador pues fumaba 3 cajetillas de tabaco al día, tenía obesidad, tenía una patología congénita quizás, ¿no? Pero, nuevamente, estos argumentos no van a destruir la presunción de que el accidente es laboral. ¿Y por qué? Nuevamente, por una interpretación muy generosa por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos ha dicho, a ver, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la patología en sí, pues a lo mejor tú tienes una cardiopatía congénita, a lo mejor lo conoces y a lo mejor no, pero eso da igual. Es una patología de etiología común, de origen común, eso está claro. Pero es cierto que ha habido pues, un ictus, un infarto, vinculados a patologías, sí, pero hay una patología y una crisis, y son dos cosas distintas. Entonces, para destruir la presunción que nos dice esto es un accidente de trabajo, lo que hay que hacer es probar que en la crisis, no en la patología, en la crisis, el trabajo no fue causa o con causa con otras, Y, evidentemente, imaginaos, pues demostrar esto y más en este contexto del trabajo a bordo de buques de pesca, realmente es una prueba prácticamente diabólica. Además, ya también la presunción de laboralidad del artículo 156.3
se ha llegado a extender incluso y a calificar como accidentes de trabajo otras enfermedades, no cardiovasculares, otras enfermedades que suceden a bordo del buque de pesca y de las cuales no se ha podido determinar la causa. Y en este sentido os traigo unos ejemplos, ¿no? Un trabajador que fallece por un síndrome febril en el buque o un trabajador que fallece mientras se encuentra descansando y no se pudo determinar la causa. Bueno, pues los tribunales nos han dicho que como el fallecimiento sucede en tiempo y lugar de trabajo a bordo del buque mientras está embarcado, pues se aplica la presunción de laboralidad y como no se pudo determinar la causa, tampoco se pudo excluir que el trabajo tuviera alguna influencia en la lesión. Y realmente esta aplicación tan extensiva de la presunción de laboralidad, ya digo, es muy particular del sector de la pesca, no sucede en la misma medida en otros sectores de actividad. Y luego, la sentencia más extravagante en este sentido es la última, la del Tribunal Supremo del 2015, aborda el fallecimiento de un patrón de un buque de pesca que está embargado en Costa Rica, que lleva sin navegar un año, y este patrón que está allí, bueno, pues porque no puede volver a España, fallece por un edema pulmonar originado por una cirrosis hepática. Obviamente, una enfermedad de origen común, pero el Tribunal Supremo sorprendentemente nos dice: el trabajador ha fallecido en tiempo y lugar de trabajo. Él vivía en el buque de pesca, obviamente no tenía otro domicilio. Hombre, el lugar de trabajo, bueno, pero tiempo de trabajo, lleva un año sin navegar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el Tribunal Supremo llega a una solución justa, pero a través de un razonamiento, bueno, pues que con muchas debilidades, ¿no? Quizás el concepto de ocasionalidad relevante, de causalidad indirecta, hubiera servido para reconducir este fallecimiento a accidente de trabajo, a contingencia profesional. ¿Vale? Bueno, con esto termino, digamos, la explicación de cuál es el concepto de accidente de trabajo en el trabajo asalariado en la pesca. Y voy a usar muy poquitos minutos para referirme al accidente de trabajo en el trabajo autónomo en la pesca. Vamos a hablar de los trabajadores autónomos de la pesca. Ya os he dicho que la normativa es diferente. Aquí no se aplica el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Se aplica otro precepto de la misma ley, que es el artículo 316.2. Aparentemente, si lo leemos, decimos, ah, pues sí, son muy parecidos, son casi iguales, pero hay dos diferencias esenciales. Como veis, el concepto de accidente de trabajo para los trabajadores autónomos solo incluye una relación de causalidad directa. Es decir, el trabajo tiene que ser la causa directa de la lesión. Os pongo un ejemplo, pues el percebeiro que va a coger percebes, está ahí en la roca, viene una ola y se lo lleva. Pues evidentemente el trabajo ha sido la causa de la lesión. Pero todas aquellas situaciones en las cuales yo no hubiera sufrido el accidente si no trabajara en esto, porque de alguna manera puede haber una relación de causalidad indirecta, están excluidas de la consideración como contingencias profesionales para los trabajadores autónomos. Recordad el ejemplo que os ponía, el cocinero que accede al buque por una embarcación abarloada, ¿vale? Ese accidente fue declarado contingencia profesional, accidente de trabajo, porque el trabajador era asalariado. Pero si ese mismo accidente le sucede a un trabajador autónomo, será declarado contingencia común, accidente común. Y la protección, obviamente, por prestaciones de seguridad social va a ser más baja. Y por otro lado, otra diferencia muy importante es que en el trabajo por cuenta propia no hay ninguna presunción de laboralidad del accidente. Cuando el accidente sucede a bordo del buque de pesca hay que probar que el accidente pues ha sido un accidente de trabajo. Es decir, la víctima o sus causavientes, cuando se trata de un trabajador autónomo, siempre tienen encima la carga de la prueba. ¿Cuál es la consecuencia de la aplicación de este régimen jurídico al trabajo autónomo en el mar? Bueno, pues que el trabajador autónomo de la pesca, desde luego, tiene un radio de protección mucho menor con el que cuenta el trabajador asalariado en la pesca. Os traje también otro ejemplo, bueno, pues de una situación de causalidad indirecta en la que, bueno, pues se declaró evidentemente que era una contingencia común. Si hubiera sucedido a un trabajador asalariado, probablemente hubiera sido calificado como accidente de trabajo, ¿vale? Y también os trajo un ejemplo para que veáis cómo la carga de la prueba pesa sobre la víctima o sus causavientes, ¿no? Es el caso de una sentencia de Galicia en la que el trabajador autónomo zarpa en su embarcación. Alejandro nos ha hablado que la mayor parte de las embarcaciones de pesca son pues muy pequeñas. Ahí casi siempre va a ir el autónomo con sus tripulantes, con sus trabajadores asalariados, ¿vale?
Parten todos para colocar unas nasas de pulpo y antes de llegar al lugar, pero ya a bordo del buque, ya digamos en tiempo de trabajo, bueno, pues el trabajador autónomo fallece a causa de un infarto. Bueno, pues el TSJ de Galicia nos dice que es una contingencia común, no la califica como accidente de trabajo, porque entiende que la familia no pudo probar que el trabajo fuera la causa del infarto. Y ya volvemos con la dificultad de la prueba, sí, en las lesiones cardiovasculares. A modo de conclusión, como veis, os he puesto estas flechas divergentes para indicar que la protección de las contingencias profesionales se orienta en direcciones distintas según estemos ante trabajadores asalariados de la pesca o trabajadores autónomos de la pesca. En el trabajo por cuenta ajena, en el trabajo asalariado, lo que sucede es que la protección es muy amplia, es incluso mucho más amplia de la que se ha podido dar en otros sectores. Y en cambio, en el caso del trabajo por cuenta propia, el trabajo autónomo, nos encontramos con una protección muy estricta. Es verdad que viene dada pues, por un concepto de accidente de trabajo muy estricto para el trabajo autónomo, pero también es cierto que no ha habido una interpretación jurisprudencial que haya extendido o que haya interpretado de forma generosa esas condiciones, ese concepto, como ha sucedido en el trabajo asalariado. La reflexión final es: ¿está justificado? ¿Es razonable este diferente nivel de protección entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado en la pesca? Yo creo que para contestar a esta pregunta es necesario mirar a ver quiénes son los colectivos más afectados por esta diferencia de protección. Por supuesto, van a ser las pequeñas explotaciones pesqueras, los titulares de pesca artesanal, los familiares del patrón que trabajan con él y viven con él y son también autónomos, mariscadores y mariscadoras en Galicia y, sobre todo, también las mujeres de la pesca. No hay mujeres en la pesca, hay muy pocas mujeres en la pesca, pero las mujeres que trabajan en la pesca trabajan como autónomas, casi todas, apenas hay mujeres embarcadas, pero hay mariscadoras, rederas, nescatillas, todas autónomas y todas disfrutando de esta menor protección de sus contingencias profesionales. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, pues abrimos aquí unos minutillos tenemos un cuarto de hora para un posible debate y yo les invito a formular a cualquiera de los ponentes o a todos en general cualquier cuestión que estimen. A ver, los isgas, venga, a preguntar. Muchas gracias. Hola, buenos días. A Jordi, ¿vale? Que me ha gustado tu clarividad y todo bien. Mi pregunta es, con respecto a los riesgos psicosociales en la mar que habéis identificado, ¿tenéis medido el porcentaje de conflictos de vuestra cobertura, ¿no?, como Asepello? Y frente a este tipo de conflictos, ¿habéis elaborado algún tipo de protocolo específico de resolución de conflictos en la mar? La respuesta es fácil y tristemente no. No hemos elaborado específicamente en el tema del mar estadísticas específicas en tema de conflictos personales dentro de los buques de pesca. Las estadísticas que tenemos son a nivel general de cómo afectan los riesgos psicosociales a nivel global de todas las empresas. No nos hemos querido centrar en ningún ámbito o en ningún sector en especial, pero recojo el testigo y lo haremos para una próxima vez. Accidente laboral. Un trabajador del sector de un buque pesquero, de un buque oceanográfico, en tiempo de descanso, o sea, está fuera de su casa, pero en tiempo de descanso se bajan a la playa y se ahogan en la playa. ¿Accidente laboral? Pues mira, yo creo que en ese caso no, yo te diría que no, porque
Los tripulantes de buques oceanográficos están dados de alta en el régimen especial de trabajadores del mar, ¿vale? Pero también recuerdo una sentencia, creo, del Tribunal Supremo que examinaba también el caso de un trabajador de un buque de pesca que baja a puerto, da un paseo por la ciudad y al dar un paseo por la ciudad se cae y se rompe una pierna. Y entonces eso, es contingencia común o profesional. En ese caso el Supremo dijo, es común porque es tiempo de descanso, pero no está en el buque. Me explico. Entonces, quiero decir, no se puede aplicar la presunción de laboralidad. No es tiempo y lugar de trabajo, ¿vale? El accidente, es decir, ¿el trabajo fue la causa del accidente? Yo creo que eso es extender muy lejos la causalidad, incluso indirecta. Yo no llegaría ahí. Yo no llegaría ahí. Ya es el tiempo, lo que hace el trabajador en su tiempo libre fuera del buque, yo creo que ya no se calificaría como accidente de trabajo. La causalidad indirecta, yo creo que ya no llega ahí. Vale, es mi opinión. Yo le quería hacer una pregunta a Alejandro. ¿Qué dificultades son las principales que os encontráis cuando hacéis investigación de accidentes por vosotros? Bueno, nosotros los informes los elaboramos, como he dicho anteriormente, basados en la información que recibimos. Nosotros, pues normalmente tenemos conocimiento de los accidentes por una notificación de Salvamento Marítimo o de la Capitanía Marítima. No he puesto ninguna estadística respecto a la siniestralidad, porque la parte que nos llega a nosotros yo creo que es muy pequeña con respecto a lo que realmente sucede. Probablemente cualquier buque como el Esperanza del Mar, del Instituto Social de la Marina, pues simplemente accidentes con enganches con un anzuelo, pues tienen que tener muchísimos. Nosotros normalmente tenemos conocimiento cuando interviene Salvamento Marítimo, que moviliza un medio para rescatar a los tripulantes. Entonces, los informes se realizan teniendo como base pues, la información que nos dan, lo que recibimos y luego cuando hablamos con los tripulantes, lo que nos cuentan. Normalmente la gente suele ser bastante colaborativa. Y cuando ha habido un accidente con pérdida de vida humana, pues la gente está más sensibilizada y normalmente te cuentan lo que ha pasado. Lo que pasa es que la gente también no es tonta y cuando ha habido algún tipo de negligencia o que puede derivar en responsabilidad, pues digamos que la realidad, no digo que se maquille, pero no necesariamente te cuentan todo lo que ha pasado, ni cómo. De ahí está la labor de investigación y de intentar buscar el mayor número de fuentes de información. Nosotros normativamente tenemos prohibido determinar responsabilidad o culpa y nosotros no tratamos de determinar esto, pero en los informes pues al final se infiere que alguien no ha hecho algo que debía. Alguien ha cometido un error, bien el propio tripulante o bien, como he dicho anteriormente, porque hay una complacencia de que se hacen las cosas habitualmente. Esto se hace así porque se ha hecho toda la vida, aunque sea una situación de riesgo, o no se ha llevado el mantenimiento debidamente, o no se ha puesto el equipo que se debía de utilizar. El cable o el cabo no aguantaba suficientemente, no se estaba utilizando correctamente. Entonces, bueno, nosotros, yo por lo menos en los informes que yo hago, intento de intentar obviar esa parte y focalizar en lo que es el hecho en sí y en intentar aportar algún tipo de recomendación al objeto de que se eviten situaciones similares. Pero siempre intentamos que no quede nadie expuesto, más allá de lo estrictamente necesario. Yo, si me dejas una pregunta a Nora, que tengo el grado de cobertura que está empleado en la parte de los buques de pesca, ¿también alcanzarían a trabajadores que no siendo pescadores, pero que sí que van a trabajar allá en el buque de pesca? Estamos hablando de investigadores, de observadores. Sí, claro. Es lo que acabamos de decir, ¿no? La regulación de seguridad social, el régimen especial de trabajadores del mar, nos dice Lo que pasa es que muchos de estos no están en ese régimen, te digo. ¿Investigadores? Investigadores que embarcan, observadores que embarcan, ¿no sabes? Yo creo que tienen que darse de alta en el régimen especial. No todos tienen. Existe una normativa específica que te permite ir con el carnet, un seguro específico para temas de observación. Por eso te preguntaba. De hecho, nosotros tuvimos un caso, un abordaje,
un abordaje de un barco pesquero por parte de un mercante y iba a bordo un investigador, de esta gente que se dedica a hacer análisis de la pesca. El tripulante se salvó, creo que murieron 4 personas, 4 o 5 en la ría de Vigo. Y esta persona pues no está embarcada como personal ajeno a la tripulación, pero no tiene un contrato, una relación laboral. Digamos que es una colaboración del sector pesquero con el sector científico para mejorar la extracción pesquera. Pero se sacó literalmente a estas personas del régimen especial del mar. En todo caso, aunque no estén en el régimen especial del mar, el concepto de accidente de trabajo del artículo 156 es para todos, esa presunción es para todos, y entiendo que la misma interpretación que se hace para los pescadores se hace también, por supuesto, para buques mercantes, para todo el trabajo en el mar, con lo cual entiendo que estarían incluidos. Y lo mismo con la gente que está realizando prácticas. Hay una gran problemática en universitarios que salen en las titulaciones superiores que necesitan hacer una serie de días de mar para obtener el título académico y profesional. Y bueno, pues por ejemplo, en el área de máquinas hay gente que está embarcando en barcos de pesca que tienen unos motores muy potentes. Pues bueno, pues tampoco son trabajadores, es gente que está en prácticas y está en ese limbo ahí de que no es trabajador, pero está embarcado, está enrolado, como... Bueno, pues hay un poquito hay una nebulosa que cuando pasa algo es cuando se tiene que dirimir. Claro, si son en prácticas, no. Y queda un campo tremendo, porque es el campo de todos sectores feminizados, de trabajadores afines a la pesca, mariscadoras, rederas, con todo el ámbito de enfermedades profesionales y de enfermedades relacionadas con el trabajo. Nosotros desde Galicia somos conscientes de lo que les cuesta a veces a una redera que está todo el tiempo haciendo así, ir a su médico y decirle, mira, túnel carpiano, redera, como de libro, ¿no? Y a veces incluso se plantea como sospecha cuando es, bueno, pues blanco y en botella. Pero bueno, yo creo que todos hemos aprendido, que todos hemos disfrutado con vuestras intervenciones. Nora, Pedro, Alejandro, Jordi, muchísimas gracias. Yo creo que es un sector de futuro, por lo tanto hay que subirse a ese barco del futuro, que no sabemos cómo va a ser, pero que lo intuimos, y lo intuimos mejor después de haberos escuchado. Para esta parte del Cantábrico Noroeste que formamos el Grupo Cano es importante y es fundamental. Con lo cual seguiremos contando en los sucesivos aniversarios. Ahí, según la predicción meteorológica de Pedro, volveremos a vernos en el 75 aniversario de los Alan y nos contarás si esos 41 grados de Ourense. Nos contará Mónica López, nos contará, ¿vale? Porque yo... Bueno, muchísimas gracias a todos, y ahora el puerto de Bilbao, que lo dice el programa, nos da un cafetito, con lo cual, a disfrutarlo.